Bendiciones con todos. Tema 75. Las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en el libro de Génesis y hoy Noé se prepara para abordar el arca. Y leemos Génesis capítulo 7, versículo del 6 al 10, que dice lo siguiente. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Qué les parece? El diluvio que cubrió toda la tierra. Qué cosa tan tremenda. Los juicios de Dios son serios, pero no queremos entenderlo. Hoy se burla la gente de la palabra. Cree que son cuentos, fábulas. Que creen que es un libro, la Biblia, de cuentos para tener embobado un poco de personas. Así dicen muchos. Pero mire los juicios de Dios. Y mire el juicio de Dios, que ahora no va a ser con agua, sino con fuego. Ahora, en el tema anterior vimos que el Señor advierte a Noé acerca de la cuenta regresiva de 7 días que tenía para abordar el arca antes de que empezara el diluvio. Ahora veremos los preparativos para abordar el arca, los animales que la abordaron y la confirmación que exactamente a los 7 días que el Señor hizo el anuncio, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Dice, Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Las escrituras, la palabra de Dios, nos dan la fecha exacta del diluvio, cuando empezó y cuando terminó, utilizando como referencia la edad de Noé, porque cuando inició este juicio, Noé tenía 600 años de edad, es decir, ya habían pasado 1656 años de la creación. Además, nos dicen el día exacto en el que empezó el diluvio, el día 17 del segundo mes, y los tripulantes del arca desembarcaron un año después, el día 27 del segundo mes. Preciso, ¿no? Es decir, estuvieron 1 año y 11 días a bordo del arca. Noé, su familia y los animales. Génesis capítulo 7, versículo 6, versículo 11. Capítulo 8, versículo 11 al 14. Cuando el juicio inició, los hijos de Noé tenían cerca de 100 años de edad. Jafet 100 años, Génesis 5:32, y Sem 98 años, Génesis 11:10. Leamos Génesis capítulo 7, versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las ventanas de los cielos fueron abiertas. ¡Wow! Qué tremendo haber sido, ¿no? El ruido, el inmenso ruido. ¿Cómo tiene que haberse movido esa barca? Tiene que haberse esos animales, el ruido de los animales asustándose allí. Génesis capítulo 8, versículos 13 y 14 dice, y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. En el mes segundo, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Imagine todas las experiencias que tuvo Noé al vivir 600 años
en el mundo antidiluviano y los documentos y libros que pudo traer consigo cuando bordó el arca. Es como si hoy en día conociéramos a alguien que hubiera conocido a Cristóbal Colón en los 1400 y nos pudiera dar todos los detalles de la historia de América desde su colonización. Por otro lado, los hijos de Noé vivieron 100 años viendo la violencia y la corrupción de la humanidad antes del diluvio, por lo que no es de extrañarnos que parte de estas malas costumbres hayan sido transmitidas a sus descendientes, quienes las volvieron a adoptar, llevando a la humanidad a que no se arrepintiera y volviera a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Génesis capítulo 8, versículo 21. Y qué mejor ejemplo que la rebelión que ocurrió con la construcción de la Torre de Babel, muy probablemente con la tecnología antidiluviana. Qué difíciles que somos los seres humanos, oiga. Génesis 8:21 dice, el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Versículo 7 dice, entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. Los versículos del 7 al 10 nos describen con mayor detalle acerca de todas las actividades que fueron resumidas en Génesis 7:5, las cuales Dios había ordenado a Noé en Génesis capítulo 7, versículos del 1 al 4, y las escrituras nos van a dar aún más información de los preparativos para abordar el arca en Génesis capítulo 7, versículos 13 al 16. Esta repetición en la Biblia nos habla del énfasis y la importancia de este evento, ya que cualquier ser o cosa que no estuviera en el arca sería destruido. Esto nos demuestra el gran contraste entre Noé y su familia que fueron salvados. Pero para el resto de la humanidad, la vida continuó como de costumbre, hasta que las aguas del diluvio llegaron y fue demasiado tarde para ellos, como dice Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. En este pasaje debería enseñar la diligencia que debemos tener todos los cristianos al Señor, porque como Jesús dijo a los apóstoles en Mateo 24, 44, debemos estar constantemente trabajando para Él y estar preparados para su regreso, porque no queremos ser sorprendidos como les ocurrirá a los incrédulos, a los que rechazan la palabra de Dios. Leamos lo que dijo Jesús, a ver. Mateo 24, 37 a 39. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y los versículos 8 y 9 dicen, de los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, entrarán de 2 en 2 con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Estos versículos nos describen los animales que abordaron el arca. Y si ponemos en conjunto toda la información que nos es revelada en Génesis capítulo 6, versículos 19 al 20, capítulo 7, versículos 2 y 3, capítulo 7, versículos 8 y 9, capítulo 7, versículos 14 al 16, vemos cómo armoniza en una imagen, con lujo de detalles, los animales que fueron traídos por el Señor a Noé. Él los talló, él obedece, hasta los animales obedecen, y a veces no queremos obedecer. De la misma forma que el Señor guió las vacas
que llegaron al arca de alianza de regreso a Israel, ¿se acuerdan? En 1 Samuel capítulo 6, versículos 10 al 14. O cuando los cuervos llevaron alimento a Elías, ¿se acuerdan ustedes también? 1 Reyes capítulo 17, versículo 6. Y el pez que tragó y vomitó a Jonás, Jonás capítulo 1, versículo 17 y capítulo 2, versículo 10. Ahora el Creador estaba poniendo a todos estos animales al cuidado de Noé y de su familia, con el objetivo de que les preservara la vida dentro del arca, con una correcta alimentación y cuidados, para que el macho y la hembra pudieran multiplicarse en el mundo post-diluviano. También se hizo la distinción de que los animales limpios tenían que cuidar de 7 parejas porque servirían para sacrificios, alimento, leche, huevos, pieles y de ayuda para el trabajo de la tierra. A Dios no se le escapa nada, porque tiene que ser todo bien y Él hace todo bien y perfecto. Es posible que los animales limpios que Noé utilizara para el sacrificio le hayan pertenecido a él y a su familia, porque si estos animales no le costaron a Noé, no serían realmente un sacrificio, como después nos lo explica el rey David en 2 Samuel capítulo 24, versículo 24. También se habla de otra característica, de la que luego hablaremos con mayor detalle, acerca de los animales que abordaron el arca. Se menciona que eran seres que respiran, lo que elimina a muchos animales para abordar el arca, como por ejemplo los insectos. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24 dice: pero el rey dijo a Araúna: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me haya costado nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y 1 Samuel capítulo 6, versículo 10 y versículo 12 dicen: tomaron 2 vacas con crías, las ataron del carro y encerraron sus becerros en casa, y las vacas tomaron el camino recto en dirección de Bet-Semes. Iban por el camino, mugiendo mientras iban, y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Para el cuidado de los animales, Noé debió haber planeado y diseñado los sistemas para distribuir alimentos y el agua a la jaula de los animales, tal vez hasta con dispositivos automáticos que proveyeran el alimento y agua, sin necesidad de que lo hiciera Noé o su familia. Era demasiado trabajo, eran cantidades de animales, y darles a comer a todos esos animales, imagínense el trabajo. De la misma forma, debió haber tenido sistemas para el manejo de los desechos, como una capa gruesa de paja en el piso que pudo ayudar a recolectar los desechos o a neutralizar los malos olores y los efectos del amoníaco, lo que disminuiría el trabajo de estar limpiando todo el tiempo. Además, está el factor de que algunos animales hayan invernado. Versículo 10 dice: aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Comienza el diluvio. En el versículo 10 puede malinterpretarse y hacer pensar que Noé, su familia y los animales abordaron y estuvieron esperando como residentes del arca 7 días previos a que las lluvias del diluvio comenzaron. Pero Génesis capítulo 7, versículo 13 a 16 aclara esta confusión, ya que especifica que Noé y su familia abordaron el arca el mismo día que comenzó las lluvias. Quizá de forma similar el juicio de Dios cayó sobre Gomorra, en donde tan pronto Lot y su familia habían sido sacados de la ciudad, Dios hizo llover azufre y fuego. De hecho, sabemos que el juicio llegó tan rápido que por la misma razón se les dijo que no voltearan hacia atrás.
Leamos Génesis 19, versículo 15 al 17, que dice: Al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: Levántate, toma a tu mujer y a tus hijos, tus dos hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba. Entonces dos hombres los tomaron de la mano, a él y a su mujer y a sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Cuando los habían llevado fuera, uno le dijo: Huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Como ya hemos explicado en el tema anterior, Noé utilizó esta última semana para cargar sus pertenencias personales, las provisiones y asegurarse de que los animales abordaran y estuvieran en sus jaulas. Incluso debió haber tratado de convencer y hasta rogarles a más gente para que abordaran y se salvaran. Por lo que debió haber sido una semana muy ocupada, y vemos que terminó toda esta labor juntamente el mismo día que empezó el diluvio, siendo Noé el último en abordar antes de que el Señor cerrara la puerta del arca. Seguimos preguntándonos: ¿tiene que el Señor haber dotado de fuerza a Noé y su familia para todo ese año cuidar a esos animales, alimentarlos y tranquilizarlos también? Me imagino que esa arca se movía con sus animales, el ruido de la lluvia de las olas, de los huracanes. Tiene que haber sido una prueba terrible. Pero Noé ahí estuvo, el Señor guiando esa arca, cuidándola, ¿no es cierto? Génesis capítulo 7, versículos 13 y 16 dicen: En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró las puertas detrás de Noé. El Señor mismo cerró las puertas para que no entrara agua. No dejó seguramente ninguna fisura. Y Génesis capítulo 8, versículos 10 y 11 dicen: Esperó aún otros 7 días y se volvió a enviar la paloma desde el arca. Hacia el atardecer, la paloma regresó a él, trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. En el siguiente tema veremos una descripción del territorio y terrorífico que debieron haber sido los eventos del juicio de Dios, ya que las aguas no solo cayeron del cielo, sino que también procedían de aguas subterráneas que emanaron con explosiones y devastaciones que todo lo que se encontraba en su camino, devastando, tirando abajo. Veremos eso. Pero como decimos, el Señor protegió, el Señor guió esa arca. No lo iba a dejar abandonado. Imagínense que se hundieran, se acababa todo. Salmo 5:12 dice: Porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Eso hizo con Noé y su familia, con todo el arca, con todos los animales que estaban allí. Como un escudo los rodeó y los protegió. ¿Qué le parece esta maravillosa historia? ¿Qué le parece? Esto no es fábula, esto no es cuento, como dicen algunos por allá, como dicen aquellas teorías que quieren desacreditar la palabra de Dios. Es la verdad de la palabra de Dios. Esto ocurrió. Insistimos que va a ocurrir nuevamente, pero ya no con agua, ahora con fuego, por aquellos que no se arrepientan. Entonces, ¿cuál es el paso que debemos hacer? Se preguntará usted. Como en cada video les decimos, entregue su corazón y vida al Señor.
entregue, acepte al Señor, confiese sus pecados. Y nosotros hemos hecho lo que llamamos la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo. ¿Sí? Hágala con toda su pasión, con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios, para escapar del juicio del Señor, el juicio venidero. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Es lo mejor que un ser humano puede hacer: reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ahora, para sostenerse en Cristo, que no es fácil en este mundo tan problemático, tan lleno de pecado, tienes que venir a meditar en la palabra todos los días. Dejar que ella le enseñe con la ayuda del Espíritu Santo. Buscar aplicarla, buscar obedecerla y después, ¿por qué no?, predicarlas a otros que necesitan conocer estas verdades del Señor también. Tenga tiempo de alabanza, alabe al Señor. Noé, cuando salió del arca, vamos a ver más adelante, que alabó al Señor por el favor concedido. Converse con Él a través de la oración. Pídele, converse con Él. Él le va a contestar, créalo. Usted va a saber la respuesta de Él. Y le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia, que juntos vamos a seguir aprendiendo estas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la historia de la humanidad que nos cuentas aquí en Génesis, mi Dios, cómo la humanidad se rebeló contra ti, mi Dios. Y cómo, Señor, tú armaste un plan de salvación, Padre Santo, porque sabías que la intención del corazón humano es siempre hacer el mal, Señor. Y nos amas tanto, Padre, nos amas tanto, que enviaste a tu Hijo unigénito para que nos salvara, entregando su vida en sacrificio, Señor. Y eso es maravilloso, Padre. Y por ese hecho tan maravilloso te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y le damos gracias por la salvación que nos regalaste en Cristo Jesús, mi Dios. Enviamos esta palabra y que esta palabra cumpla su propósito. Esta palabra sea como martillo quebrantando la piedra. Esta palabra sea trayendo cambios, mi Dios, convirtiendo el alma de aquellos que la escuchan, Señor, para gloria de tu nombre y testimonio del mundo. Te damos gracias y alabamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra, porque si no la ponemos en práctica, hemos perdido el tiempo. Y una tarea importante que nos dejó el Señor también es hacer discípulos. Y comienza con enviar esta palabra para que otros conozcan al Señor, para que otros se rindan al Señor, para que otros vengan a vivir la vida eterna que ofrece el Señor, para que otros escapen del juicio con fuego que el Señor va a enviar a los hombres impíos, como ya hemos visto. Sí, por favor. Y no deje de enviar esta palabra a otros. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.